Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Padeciendo como cristianos. En los versículos 12 al 13 vamos a ver el cómo soportar las pruebas con la actitud correcta. Leamos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Acá se nos dice que lo que debemos hacer los cristianos como pueblo de Dios es que, en vez de pensar en las pruebas, aún en las pruebas de fuego, y sorprendernos por estas mismas, más bien debemos verlas, a esta especie de pruebas, como maneras que se nos presentan para poder ser participantes de los padecimientos de Cristo, puesto que si somos participantes de sus sufrimientos, también sabemos muy bien que lo seremos de su gloria y gozo. Pedro, el escritor de esta epístola, le dijo en una ocasión a Jesús que evadiera el sufrimiento en la cruz. Es un pasaje que todos conocemos. Y entonces miramos que en inicios le parecía extraño al apóstol Pedro que su maestro pensara en sufrir. Y ahora en este escrito, lo que le parece extraño al apóstol Pedro es que un verdadero hijo de Dios se sorprenda por el sufrimiento al que está expuesto. Así podemos mirar el cambio en el pensamiento y el carácter de Pedro entre estos dos pasajes. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sería también importante que recordemos que solamente podremos ser participantes de los sufrimientos de Jesús porque Él mismo fue participante de nuestra humanidad y sufrimientos, ya que Él se hizo hombre para que nuestros sufrimientos no fueran insignificantes, y esto es glorioso y reconfortante a la vez para nosotros. Es bueno compartir toda nuestra vida con Jesús, aún sus sufrimientos. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nuestra tendencia en este caso siempre va a ser el aferrarnos a la gloria y a la alegría, y de paso evadir el compartir algunos de los sufrimientos de Jesús, pues nos fijamos y olvidamos que esto es un preludio necesario de la gloria y alegría por venir. Así que nunca debemos de negar el lugar que ocupa el sufrimiento en la construcción de la santidad en nuestra vida cristiana. Pues a pesar de que hay mucho dolor innecesario por el cual pasamos por falta de conocimiento o fe, también hay sufrimiento que es necesario e inevitable. Y ya que el sufrimiento fue una herramienta adecuada para enseñarle a Jesús, no olvidemos que también es una herramienta adecuada para enseñarles a sus siervos, y hablo de nosotros, paciencia y fe. Las palabras de este pasaje, por cuanto, implican una medida. Y se nos indica con esto que aquellos que han sufrido más en Jesús, a la vez se regocijarán más en su venida de gloria. Versículos 14 al 16. Acá vamos a aprender la diferencia entre sufrir como cristianos y sufrir como un malhechor. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. No debemos dejar de reconocer que el sufrir por el nombre de Cristo es una bendición, porque demuestra que en verdad estamos siguiendo a Jesús y que sufrimos porque estamos
siendo identificados con Él. De parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sabemos muy bien que el mundo blasfemó sobre Jesús tanto en sus tiempos como blasfema del Señor el día de hoy. Pero lo más importante que nos comunica este pasaje no es esto, sino que también debemos saber que lo más importante para su pueblo es que Él siempre debe ser glorificado entre su pueblo cristiano. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entendemos que sufrir como un malhechor es merecido y trae vergüenza al nombre de Jesús. Pero tengamos en cuenta que Pedro reconoce también aquí que no todo el sufrimiento que los cristianos experimentan se sufre en el nombre de Jesús. Pues entendemos esto de Pedro cuando el apóstol escribe acerca del sufrimiento que puede venir sobre el homicida, el ladrón o el malhechor. Sin embargo, no nos debe de sorprender que también incluya el entrometerse en lo ajeno, lo que nos muestra que tales personas que se entrometen en lo ajeno sí sufren de aflicción y dolor, pero no por el nombre de Jesús. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. El sufrir como cristiano no es algo de que avergonzarse. Aunque el mundo desprecia al cristiano en su sufrimiento, nosotros debemos glorificar a Dios por ello. Pues no glorificamos a Dios por el sufrimiento que atravesamos, pero sí lo vamos a glorificar a Él en medio del sufrimiento que padecemos. Y lo glorificamos por medio de lo que Él hará en nosotros y a través de nosotros con el sufrimiento que recibimos. Y también sería bueno hacer énfasis en la interpretación de este pasaje de Pedro acerca del calificativo de cristiano, pues el nombre cristiano denota a un seguidor partidista. El calificativo de cristiano categoriza a los seguidores de Cristo como miembros de su partido o de la causa de Cristo. Y muy al respecto es bueno que sepamos que los cristianos al principio eran conocidos como discípulos, creyentes, los discípulos del Señor o los del camino. Esto antes de ser conocidos como cristianos. Hechos capítulo 11 versículo 26 así lo menciona, siendo este el primero de los 3 lugares en el Nuevo Testamento donde los seguidores de Jesús son llamados cristianos. Hechos capítulo 11 versículo 26 dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. También en Hechos capítulo 26 y versículo 28, el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y esto nos demuestra que entre Hechos capítulo 11 y capítulo 28, cristiano se había convertido en un nombre popular para los seguidores de Jesús. Y también en Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 16, la idea es que algunos están sufriendo por ser identificados como cristianos. Esto demuestra que el nombre había sido ampliamente utilizado, tanto que una persona podía ser perseguida simplemente por ser nombrado cristiano. Versículos 17 al 19. Acá se nos va a enseñar cómo encomendar nuestra alma a Dios en medio del sufrimiento. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En el contexto del sufrimiento, Pedro nos dice que el juicio comienza en la casa de Dios, puesto que Dios usa el sufrimiento como un juicio. Esto, claro, está en un sentido positivo y purificante, y lo usa para con los cristianos, los cuales somos la casa de Dios en el día de hoy. Es correcto que el juicio comience en la casa de Dios. Sí, es muy correcto, pues
hay equidad en ello. Encontramos equidad en ello, ya que los cristianos profesamos ser mejores que los que no lo son. Así que debe de ser así para que exista esta equidad. El cristiano dice que ha sido regenerado, así que debe ser regenerado. Dice que es un pueblo santo separado para Cristo, así que debe ser santo. Y también el Hijo de Dios debe estar separado del pecado, como nuestro Señor Jesús lo estuvo. Ahora es nuestro tiempo del fuego de prueba, dice el capítulo 4 y el versículo 12 de esta epístola. Y recordemos que los impíos tendrán su fuego después, y con esto me refiero al fuego infernal de la eternidad. Ahora, el fuego que soportamos en este momento los verdaderos cristianos nos purifica, y el fuego que soportarán los impíos en el futuro será un castigo. No obstante, debemos recordar que nunca hay un castigo de Dios en nuestros sufrimientos. Solo habrá purificación. Porque para el cristiano, la cuestión del castigo fue pagada por completo en la cruz, donde Jesús soportó todo el castigo que el cristiano pudiera enfrentar de parte de Dios. Y sabemos que el mismo fuego que consume a la paja, ese mismo fuego purifica al oro. Pues el fuego en sí mismo que se usa en este caso viene a ser el mismo, pero su propósito en aplicación es diferente. Y su efecto es evidentemente diferente en la paja y en el oro. Aún así, los cristianos a veces sufren lo mismo que sufren los impíos, pero tengamos claro que el propósito de Dios para sus hijos es diferente. Y el efecto de este fuego es edificante y trae madurez a nuestra vida. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La aplicación sobria de Pedro es muy clara en esta frase. Si esto es lo que los hijos de Dios experimentan, pues preguntémonos qué pasará con aquellos que se han hecho por sí mismos enemigos de Él. ¿Y cómo podrán tener la esperanza de salir bien al estar ante el juicio y la ira de Dios, si nunca conocieron el Evangelio y mucho menos lo obedecieron? Los cristianos nos podemos regocijar en los sufrimientos que estamos enfrentando en esta vida, pues esto será lo peor que podremos enfrentar jamás. Y no será así por toda la eternidad. Y podemos decir que ya hemos visto lo peor. Pero aquellos que rechazaron a Jesús han visto aquí lo mejor de la vida, lo cual en su existencia eterna jamás verán. Si el justo con dificultad se salva. Como esto es una verdad irrefutable, y me refiero a que la salvación del justo no viene sin dificultad, entonces debemos detenernos un momento a pensar si nosotros mismos o alguien más aquí en la tierra tendrá una salvación eterna fácil entre comillas. Y aquí puedo adelantarme a responder y decir que no existe ese mortal, ni existirá. Y no es que nuestra salvación sea difícil en el sentido de ganarla o de encontrar una manera de merecerla. Todo respecto de nuestra salvación es un regalo gratis de Jesucristo. No obstante, nuestra salvación es difícil en el sentido de que los reclamos del discipulado nos retan y nos demandan a que nos deshagamos de nuestros ídolos y abandonemos nuestros pecados. Cuando hablo de un discipulado me refiero a un discipulado verdadero, claro está, ese discipulado que genuinamente sigue a Jesucristo, sabiendo que esto es frecuentemente difícil. Así que entendemos mucho mejor ahora por qué Pedro citó el pasaje del libro de Proverbios que dice: el justo con dificultad se salva. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice acá. Pedro nuevamente en esta frase dibuja una distinción entre los que padecen según la voluntad de Dios y de los que padecen lo contrario, pero no según su voluntad, lo que nos lleva a concluir nuevamente que no todo el sufrimiento es la voluntad de Dios. Encomienden sus almas al fiel Creador.
La palabra encomendar es una palabra técnica. Esto es semejante a dejar en depósito un dinero a un amigo en el cual confías. Dicha confianza se consideró como una de las cosas más sagradas de la vida en los tiempos de Jesús, y el amigo estaba obligado con todo el honor a regresar el dinero intacto a quien se lo había encomendado. Y esta es la misma palabra que Jesús usó cuando dijo en Lucas capítulo 23, versículo 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que cuando los cristianos encomiendan sus almas al fiel Creador, dejan sus almas en un lugar seguro, y ya que Dios es un fiel Creador, nos podemos entregar a Dios como barro moldeable en sus manos, para que haga su voluntad en nuestras vidas con toda confianza y seguridad. Terminamos con la frase fiel Creador. Mucha de la agonía por la cual pasamos en tiempos de pruebas tiene que ver con nuestra ignorancia de la fidelidad de Dios o de su lugar como Creador. Él es nuestro Creador soberano, con el derecho de hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Aún así, amados hermanos, sabemos que Él es fiel y solo hará lo que es lo mejor para nosotros. Oremos. Señor Jesús, queremos ante todo alabarte, luego pedirte perdón y finalmente agradecerte por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor, porque a través de esta palabra sabremos de aquí en adelante cómo encomendar nuestra alma a tu Padre, Señor, en medio del sufrimiento, lo cual nos hace muchísima falta. También, Señor nuestro, hemos aprendido la diferencia entre sufrir como cristianos y sufrir como malhechor. Hay una gran diferencia y nosotros hasta el día de hoy no la conocíamos muy bien. Y finalmente hemos aprendido a soportar las pruebas con la actitud correcta. Amado Dios, que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, Señor, que nos parece como algo extraño, sino que nos gocemos, Señor, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que nos gocemos también contigo en tu gloria, que cuando seamos vituperados por tu nombre, sepamos que más bien somos bienaventurados, porque si nos vituperan, amado Dios, precioso Señor, es porque tu Espíritu está en nosotros. Los de afuera siempre van a blasfemar de tu nombre, Señor, pero enséñanos a nosotros más bien a no fijarnos en eso, sino a contrarrestar esta situación, Señor Jesús, a través de la gloria que demos a tu nombre. Te damos alabanza, gloria y honra, Señor, por tu perfecta voluntad en nuestra vida. Se acerca tu juicio y va a empezar por tu casa, Señor. Entonces, ¿dónde quedarán aquellos, Padre, que no te honran, que no te creen? Sabemos fielmente que los justos con gran dificultad nos vamos a salvar. Y eso hace que levantemos alabanzas, adoraciones a tu nombre. Te amamos, Señor. Nunca nos abandones, Señor. Nunca te alejes de nosotros. Sabiendo, Señor, que el justo con dificultad se salva, porque padece según la voluntad de Dios. Enséñanos a encomendar nuestra alma a ti, Señor, que eres el único y fiel Creador. Amén y amén.